El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal amigos del Economista? Yo soy Jimena Bravo, bienvenidos a un nuevo episodio de Oye Cracks. El día de hoy tenemos a un gran invitado que ya habíamos tenido por aquí y por supuesto hoy nos acompaña también Mike. ¿Cómo estás, Mike? Hola, Jimé, ¿cómo estás? Muchas gracias a la audiencia, bienvenidos a un episodio más de Oye Cracks. Hoy nos acompaña nuevamente Toñito Becerril, el crack de Mixtape y de la columna de música en El Economista. Bienvenido, Toño, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Jimé, hola, Mike, muchas gracias por tenerme de vuelta y bueno, pues es un gusto llegar aquí a Oye Cracks para platicar de música, que es el tema que más nos apasiona. Traemos muchos temas, entonces si quieres vayamos comenzando con uno de los principales. Leíamos en Mixtape hace unos días que el streaming está siendo el rey, ¿no? Ya se acabaron las descargas digitales y el 84% de los ingresos de la industria está siendo a través de servicios de streaming. Cuéntanos un poquito más de estos datos. Sí, pues mira, salió el reporte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, es la RIAA, que digamos es como el órgano, pues de los órganos centrales que se encargan en hacer la contabilidad de la industria discográfica. Además son los que dan los reconocimientos de los discos de oro, los discos de platino, ¿no? Ya saben, todos estos que reciben los artistas por reconocimientos de venta. Ajá, y pues el otro tema que hacen son los que ponen ahora también las estampitas de parental disclaimer. Entonces, ¿no? Que es un tema que tienen desde los 80, por el contenido del disco, exactamente. Claro. Entonces, digamos que son como las tres grandes actividades que hacen, ¿no? Y ese es como el órgano central. Entonces, ellos divulgaron su reporte de ingresos de la primera mitad del año y pues sí, básicamente lo que comprueba es que el streaming de música es nuestra principal manera de consumir música hoy en día, ¿no? Okay. O sea, muchos van a decir, es que como el disco es tan bonito y el LP es el clásico. Pues sí, pero realmente es un grupo, un mercado reducido, ¿no? Que se ha ido reduciendo en los últimos años, décadas, ¿no? Entonces, es un fenómeno pues que ha ido cambiando, ¿no? Y entonces, incluso hay algo que también ha ido desapareciendo, o que ha bajado más bien, que es el consumo de descarga musical en compras en tiendas digitales, ¿no? Algo que empezó en los 2000 con la tienda de iTunes, ¿no? Que fue, digamos, la primer tienda que empezó pues a proponer, ¿no? A ofrecer música de forma digital y entonces, pues bueno, era como fue por un tiempo, pues el nuevo juguetito, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, les hago la pregunta, muchachos. Jime, Mike, ¿cuándo fue la última vez que compraron un disco, una canción digital? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Yo sí recuerdo el último álbum que compré. Yo creo que fue como en el 2014, 2015. Y a partir de ahí, pues nos convertimos mucho a pagar el servicio de streaming para tener todo el catálogo disponible. Y aunque lo tengas, simplemente, o sea, por ejemplo, tengo ahí algunos discos, pero es como para tenerlos guardados, ¿no? Ahí como bonitos, realmente también ya no hay dónde escucharlos, ¿no? En mi casa ya no hay dónde escucharlos. Muchísimo, o sea, en tu auto, por ejemplo, los que tienen auto, pues ya casi ninguno tiene, o sea, los modelos nuevos ya casi ninguno tiene, ¿no? Reproductor de CD, cassette, aún menos, ¿no? O sea, tienes la entrada del auxiliar, el Bluetooth y para de contar, ¿no? Entonces, o sea, también es una cuestión, y bueno, ya también comprar un estéreo como antes, pues ya también ha ido desapareciendo, que era pues además un artefacto central del hogar, ¿no? Así como el radio, en los 70s, 80s, pues era tener el tocadiscos, ¿no? El estéreo que estaba además en su mueblecito, ¿no? O sea, era como todo el ritual, ¿no? Que generaba. Entonces, pues sí, básicamente, o sea, las descargas digitales se han ido reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues sí, lo que dice la Recording Industry Association es que fueron $7,000 millones los que llegaron de ingresos por plataformas de streaming. Exactamente, ¿no? Entonces, que bueno, pues hay que hacer la separación de cuántos son usuarios de pago, de suscripción, y cuántos son los usuarios que lo consumen gratuitamente, ¿no? Que digamos es todavía donde se tiene que hacer el ajuste, ¿no? Entonces, sí, también comparando mucho es lo que nos costaba un álbum descargado completo. Claro.
con respecto a lo que cuesta una plataforma, ¿no? Uh-huh. Entonces también una parte sí es cómo ha cambiado el esquema y la digitalización, pero la otra es el revenue de lo que antes generaba más la música para poder producir un producto mucho más complejo, claro, que es ahora subirlo o cargarlo a una plataforma, ¿no? Sí, por supuesto. Y además también pues te habla de una cuestión en una cuestión económica, pues, o sea, de los ingresos que le puedes destinar a el entretenimiento, ¿no? O sea, porque esto de consumo de música es completamente de entretenimiento. Entonces, si tienes pues que pagar un seguro de gastos médicos, pagar, pues bueno, la inflación, digamos, no está muy amigable. En niveles aceptables, ¿no? En niveles aceptables, exacto. Entonces, pues bueno, lo primero que dice recortar, pues es plataformas, es consumo de música, ¿no? Las plataformas de streaming, de repente dices, bueno, pues este mes no voy a pagar mi Netflix o no mi plataforma. Y es que tú decides, te des oportunidad de decidir, ¿no? Exactamente, sí. Y justamente en este sentido me gustaría saber cuál es el futuro que tú ves en este sentido. Pues yo creo que las plataformas van a seguir dominando, o sea, eso sí es un hecho. Es una realidad también que tiene que cambiar el modelo, que no se puede quedar aquí así, porque en este momento pues la compensación hacia los artistas pues no es pues es inhumano, sí, no es inhumano, y ese es justo el problema que se genera con las plataformas de streaming, que los artistas no pueden mantener un estilo, ni siquiera, sí, ¿no? O sea, o incluso producir un álbum con las mismas características de antes. Exactamente, ¿no? Sí, o sea, mucho de lo que la digitalización y la tecnología que nos ha aportado en los últimos 30 años es que puedas grabar un disco en tu casa, ¿no? Que ya no tengas que pagar un estudio, ¿no? Entonces dices, bueno, pues yo tengo mi computadora, compro mi interfaz, tengo unos instrumentos, armo un estudio casero y ahí lo grabo, ¿no? Entonces, digamos que te corta o te recorta pues esos costos, ¿no? Pero aún así, pues te cuesta subirlo a la plataforma, hacer el pago de regalías, o sea, toda una estructura que no lo ves directamente, ¿no? Entonces, muchos de los artistas, pues ahorita en gran parte se mantienen de lo que venden de mercancía, del merchandising, y lo que hacen de las giras, ¿no? Entonces, de los conciertos de girar, básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, pues digamos... de los grandes artistas. Exactamente, sí, digamos que pues si lo ves, dices, bueno, pues sí, hay artistas que te pueden llenar un Foro Sol, 2 Foro Sol, ¿no? Ves a los Foo Fighters, ¿no? Que son de estas bandas muy grandes que tienen como esta infraestructura, pues sí, que no tienen problema, ¿no? Básicamente, pero una banda independiente no tiene las mismas posibilidades, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que antes vivíamos en esta estructura de que una disquera, ¿no? Le pagaba al artista, ¿no? Firmaba un artista y decía, yo te voy a firmar y yo te voy a pagar, ¿no? Entonces les daban pues de una manera pues un ingreso, ¿no? Ajá. Para que pudieran dedicarse a hacer su arte, ¿no? Terminaban muy endeudados porque pues la industria discográfica siempre ha sido pues a partir de un modelo de explotación, ¿no? Y eso se sabe, ¿no? Entonces también es esta parte de que, bueno, el artista siempre terminaba perdiendo, ¿no? Entonces no leía el contrato y decía, bueno, pues ahora tú me debes 5 discos porque tú los firmaste y tú me debes eso porque yo te di un adelanto para producir tu disco, ¿no? Sí, digamos que de alguna manera se ha democratizado el producir tu propia música, exacto. Sin embargo ya no hay como tanto esa seguridad, ¿no? Sí, por supuesto, sí, no, o sea, no te da una seguridad financiera, ¿no? Entonces muchísimos artistas pues tienen que tener un ingreso pues extra, ¿no? Pues tener otro trabajo, ¿no? Otro tipo de pues hasta que peguen, ¿no? Y muchos ni siquiera pues te lo aseguran, ¿no? O sea, ese es también el problema, ¿no? O sea, que para llegar a ese 1% de artistas, para convertirte en el artista que todo el mundo está escuchando en este momento. Y mantenerte pues también. Todo, claro, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues eso también te habla de los obstáculos que se van poniendo, ¿no? Y todas estas cuestiones que nos van cerrando, ¿no? Y entonces, pues sí, es una cuestión que sí, evidentemente tiene que cambiar, ¿no? O sea, sí hay muchísimas campañas
España, sobre todo en Estados Unidos, en Reino Unido, ¿no? Que son donde están un poco más organizados en cómo pues se ofrece un subsidio, ¿no? Para los artistas, para la creatividad, ¿no? Y bueno, pues cómo básicamente puede vivir un artista, ¿no? Que esa es también una cosa que pues en esta sociedad pues de repente pues tú haces arte, tú haces música, tú haces teatro, pues eso es de a gratis, ¿no? Incluso el periodismo, ¿no? O sea, no nuestros proyectos, proyectos digitales, ¿no? O sea, estos proyectos no se hacen, no cuestan, ¿no? O sea, el conocimiento te cuesta, ¿cuánto te cuesta ir a un concierto? ¿Cuánto te cuesta escuchar un disco? ¿Cuánto te cuesta tener el acceso a la información, ¿no? Sí. Entonces, ese es un problema, pues, que no solo la industria musical, sino también muchísimas otras industrias tienen que ponerse las pilas, ¿no? Y entonces, es pues una cuestión de cómo, pues, de cómo lo manejan. Y por ejemplo, aquí en México, o sea, ¿tú cómo ves ese panorama para los artistas mexicanos? Es muy complicado, me parece. Sabemos que artistas como Taylor Swift, Coldplay llenan el Foro Sol, claro. Pero un artista mexicano... No, pues es muy, pues realmente... a los que le meten muchísima infraestructura, ¿no? Que, pues, ahorita, por ejemplo, pues, todo el corrido tumbado, ¿no? Bad sí, Bunny, recientemente, ¿no? Peso Pluma, ¿no? O sea, todos este tipo de, pues, que se le está apostando más bien a estos géneros, ¿no? Estos géneros de música regional, que además está creciendo su consumo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, un Peso Pluma a nivel número 1 en global, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, que también es un cambio cultural, ¿no? De cómo se ha aceptado la música latina, ¿no? En el mercado anglosajón, en el mercado estadounidense, ¿no? Entonces, digo, que no es un fenómeno tan nuevo, ¿no? O sea, que tenemos Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias, artistas muy consagrados. Muy consagrados desde hace 30 años, ¿no? Sí. Entonces, incluso Jennifer López, ¿no? O sea, con sus diferencias, sus asegúnes, pero bueno, pues también entran dentro de esta discusión, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que por ejemplo, o sea, bandas de rock, ¿no? Bueno, el rock es también como ya medio un género que está en estado de decomposición o que de repente se descompone, pero la gente es muy purista y piensa que en algún punto el rock fue como la cosa más grande. Sí, yo también siempre he tenido mis dudas de realmente cuando me dicen eso, dices, pues no sé cuándo, pero o que no se debería mezclar o evolucionar a otros sonidos o géneros, ¿no? Pues sí, pero pues eso lo llevan diciendo desde que empezó el rock. Claro. Y el rock, pues, era una mezcla de géneros. Además, entonces, pero bueno, entonces, pero esas son discusiones de purismos musicales, ¿no? Tú no te puedes mezclar con estos porque no te vayan a ver feo, ¿no? Y pues bueno, ahí se genera, pues se sigue generando esa separación, ¿no? Y es una separación estética también y de gustos musicales, sí, me parece, ¿no? Entonces, pero sí, la realidad es que no hay... es muy difícil ser un artista, un músico hoy en día. Yo, los casos que conozco de amigos, gente cercanos, pues es gente que todos los días tiene que además de hacer su proyecto artístico, tiene que hacer un proyecto profesional, laboral de otra índole. Entonces es como un segundo trabajo. No, y es que es lamentable, ¿no? A veces también todo lo artístico se ve como una segunda opción, ¿no? O sea, como primero tienes que tener algo fijo y después ves. Exacto. O lo subjetivo que es cuánto cuesta tu arte, ¿no? O cuánto debería costar tu show. Tu show, sí. Basado en qué tiene tu disco, qué tiene tu música, quién es tu influencia. Sí, ¿no? Y luego pues termina de, oye, invítame a tu concierto, ¿no? O sea, de que incluso, o sea, sale como esta relación de pues, oye, pues yo que soy tu amigo, pues invítame, ¿no? Méteme al concierto gratis, ¿no? Pero pues es también, pues tú, o sea, uno también es de donde empieza, ¿no? El apoyo hacia las bandas, ¿no? Y es ir al concierto, comprar la mercancía, ¿no? Empezarlo pues a seguir, tener, y es también pues nos habla de un fenómeno pues de masividad, ¿no? Y es también el otro gran problema, pues es la cantidad de oferta que tenemos, ¿no? Es algo, una cosa que estábamos hablando el episodio pasado, ¿no? La cantidad de música que se sube a las plataformas disponible por día, ¿no? Sí, o sea, es impresionante. No te da, no terminas de escuchar una canción cuando ya salió. Exactamente, ¿no? O sea, para dedicarle un tiempo a un disco, es decir,
tener que hacer casi a veces tareas titánicas, Sí. ¿no? Por tus tiempos, porque también o sea, la vida te exige, el trabajo te exige, ¿no? Las responsabilidades te exigen, y de repente cuando dices, tengo 1 hora para escuchar un disco, para sentarme a escuchar un disco, es mejor voy a ver la tele, desconectarme completamente, ¿no? O terminas en el pantalleo, ¿no? Literal del teléfono, básicamente, esperando a ver, ¿no? A ver cómo te alimenta el algoritmo tu entretenimiento, ¿no? Ahora que mencionabas de la experiencia de escuchar un disco, ¿no? O de tomarle tiempo a escuchar un disco. Leíamos también en Mixtape cómo la nostalgia también está regresando, ¿no? Ya hablamos de streaming y de lo nuevo y de cómo ha explotado y masificado la música, pero también cómo estos recuerdos sí, maneras diferentes de escuchar música están retomando otra vez mucho valor. Como en el caso específico, los discos de vinilo, ¿no? Que hemos visto que por tercer año consecutivo hay más ventas de vinil que de discos compactos. ¿A qué crees que se debe esta tendencia? Sigue siendo más bien una cuestión, pues no sé si de moda, ya no sé, ya no sé si lo podemos poner como una moda. Creo que es un afecto al formato, ¿no? También el cassette, ¿no? El cassette ha habido en estos años un crecimiento del cassette, ¿no? El cassette, que era un formato que ya habíamos dejado, ¿no? Que ya se había dejado de producir desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces de repente ves bandas independientes que editan su música en cassette, ¿no? Y entonces, pues lo venden directamente, ¿no? Entonces el artista pues genera el canal de comunicación directa de, oye, yo te voy a vender mi cassette, y pues así me apoyas, yo te apoyo, ¿no? Y entonces se va... Está regresando, ¿no? Yo veía hace poco un comercial de Kylie Minogue, que su nuevo disco también lo está produciendo en formato cassette y disco compacto otra vez. Exactamente, sí. El vinil pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, es una tendencia que ha ido creciendo en la última década. Incluso pues nacieron en este fenómeno del Record Store Day, ¿no? Que era un día dedicado a las tiendas de discos independientes, ¿no? Que al principio pues era como un pretexto para juntarse con los melómanos, los coleccionistas de discos, y pues decías a ver qué encontraban, ¿no? Y también, pues de repente la industria vio otra vez una oportunidad, y Es que creo que siempre han estado ahí, siempre ¿no? han estado simplemente como hay estas escalas. Exactamente, sí, de acceso, ¿no? Y los ves, lo puedes encontrar un disco, una joya, en un mercadito de pulgas, ¿no? En una tienda de discos usados. Puedes encontrar una joya y no te tienes que ir a lo que te están vendiendo en la tienda de discos en 1,000 pesos, 1,500 pesos, ¿no? O sea, una reedición además de un disco que probablemente ya tienes, ¿no? que es mucho también lo que pasa, ¿no? O sea, te vuelven a vender la reedición, ¿no? Remasterizada de el Dark Side of the Moon, o los discos de los Beatles, o los clásicos del rock en español, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hace un par de años salieron todas estas reediciones de rock en español, ¿no? Café Tacuba, Fobia, Los Caifanes, ¿no? Entonces, pues, a los artistas grandes, ¿no? Entonces, pues, era también en cómo regresaban, ¿no? Volvían a traer como gente como al formato, ¿no? Portadas nuevas, fotos inéditas, exacto, regrabaciones de hits. Sí, ¿no? O sea, los compilados, las cajas, ¿no? El box set es, pues, un gran modelo, pues, negocio de la industria, que también se alimenta de nuestra nostalgia, ¿no? Evidentemente, eso es parte de lo que sobre lo que se crea, ¿no? Entonces, a partir de, claro, cuando yo escuchaba mi banda favorita, ¿no? Entonces, hace un par de semanas escribí sobre los Replacements, ¿no? Una banda de los 80s de Estados Unidos, de Minnesota, ¿no? De St. Paul, Minnesota, que, pues, en su momento no tuvo éxito, ¿no? Y entonces, realmente a nosotros nos llegó, pues, repegado, que ¿no? Alguien lo descubrió por ahí, lo viste en una película. Yo me acuerdo que vi la película de Singles en los 90, ¿no? Que era una sobre la escena de grunge, y una de las canciones las hacía Paul Westerberg, que era el vocalista de la banda. Y ya, pues, de ahí para mí fue investigar, ¿no? De ahí fue rastrear, pues este era vocalista de esta banda, ¿no? Y tenía esta banda, y pues de ahí yo me metí, ¿no? Y de ahí pues, se convirtió en una de mis bandas favoritas probablemente, ¿no? Pero se construye a partir de esta nostalgia de otro momento que ya no está, que ya pasó, sí, ¿no? Exacto. Entonces, está muy interesante eso. Vayan a leer ese mixtape. Está en la página del Economista de los Replacements. Sí, está súper bueno para que conozcan un poco más de la banda también. Por favor, sí. Y justamente, pues, para ir cerrando, me encantaría, Toño, que por favor nos platicaras, no sé, el top de
top 5 que te gusten de podcast, libros, música. ¿Qué has escuchado últimamente? ¿Qué has escuchado? Recomiéndanos algo. Sí, más bien creo que podría ser como por recomendación musical, porque, libros de música hay muchísimos, biografías. ¿Algún vinil favorito? Vinil favorito, tengo temporadas, así que ahorita estoy, ahorita llevo muchos meses sobre una biografía de los Beatles, una enciclopedia titánica de los Beatles, que son de mis grandes obsesiones literarias, musicales. Entonces, pero bueno, he estado escuchando el nuevo disco de Wilco, esta banda de Chicago, que salió hace un par de semanas, se llama Cousin, es una banda grande de esas estadounidenses de folk rock alternativo, ¿no? Un poquito experimental de repente, que mantienen como su sonido, ¿no? Entonces, pues si les gusta esa parte, estilo. Ese estilo acústico. Y aunque no, hay que escuchar. Exacto, sí. A mí, yo de repente soy muy ecléctico y abierto, sí, exacto, pero sobre lo que me gusta, más bien me paso temporadas, ¿no? Entonces más bien escucho los discos y yo trato de mantener como esa conexión con la música a través de eso, ¿no? Es parte también como de esta cercanía, ¿no? Los Replacements es también uno de los discos que he estado escuchando mucho, la reedición del Team, que se llama Let It Bleed Edition, ¿no? Entonces, que es una mezcla, además trae una mezcla que hicieron nueva del álbum, entonces pues te da toda una serie de detalles que nunca habías escuchado en el disco, porque era además un disco que quería sonar de los 80, ¿no? De mediados de los 80, ¿no? Y para que sonara como Bruce Springsteen, como los éxitos así, ¿no? Muy, unas mezclas muy limpias, ¿no? Y entonces aquí de repente, pues verlas a escuchar una banda de punk, ¿no? Una banda así, con guitarrazos y el vocalista que de repente está al borde de que se le caiga la voz porque ya lleva cantando horas, ¿no? Entonces, es fascinante, ¿no? También otro disco que he estado escuchando mucho es un disco nuevo de Teenage Fanclub, que son una banda escocesa también, pues ya de mucha carrera, de finales de los 80. Pues ellos hacen folk rock también muy, muy británico. Son un precursor del Britpop, ¿no? Digamos, o siempre han estado ahí, pero han sido como han tenido menos los reflectores, ¿no? Entonces, menos comercial. Menos comercial, sí, o sea, no es Blur, no es Oasis, no es Pop, digamos, no son estos nombres grandes, pero los conocedores, pues han escuchado Teenage Fanclub y pues bueno, es también una banda que parece que hace como la misma canción, la misma música siempre, pero no lo es, ¿no? Entonces tiene ahí de repente muchos detallitos de guitarras, ¿no? Es un rock muy, muy, muy guitarroso, muy, muy clásico en ese sentido, en esa estructura, pero riquísimo, ¿no? Entonces creo que son de lo que he estado escuchando recientemente. También el nuevo disco de Mitski, que también, va a estar en la Ciudad de México en el próximo mes, me parece. Entonces, es igual, ella es una cantautora interesantísima, que hace música muy, muy vulnerable, muy visceral, ¿no? Entonces es de repente muy, muy, muy reflexiva y melancólica, ¿no? Es para cuando puedes escuchar en un domingo lluviosito, ¿no? Cuando quieres como desconectarte un poquito como del mundo, ¿no? Creo que hay cosas interesantes para escuchar. El disco anterior me parece es fantástico, se llama Laurel Hill. Es del año pasado, yo creo que fue uno de los mejores discos del año. De repente hay momentos que me gusta más el otro, pero el track inicial que se llama Buck Like an Angel es hermosísimo. Me parece que a veces el disco no se recupera de lo que llega a ese punto, o que alcance el clímax muy pronto, pero es maravilloso, ¿no? Entonces creo que también otro de los discos que he tenido mucho en el aleatorio, en la reproducción, y también una cantante estadounidense de folk, ¿no? Creo que yo ahorita estoy en una etapa muy folk de mi vida, ¿no? Entonces, muy acústico, ¿no? Más bien, que se llama Margot Silker. Entonces, ella es de Oregon, originaria de Oregon, y tiene 2 discos. Este es su segundo álbum, que se llama King of Valley Hearts. Y es pues una cosa de americana, ¿no? Entonces es música de la carretera, ¿no? Con esta mística de las ciudades estadounidenses, de los viajes. Entonces es como música para poner en un viaje a carretera, ¿no? Si se van en road trip, exactamente. Yo creo que esa es música ideal. Excelente. Sí, exacto. Y bueno, también
como última recomendación, ya también el último, el pilón, digamos, no, todavía creo que tengo que entrar un poquito más con el disco, es la reedición, bueno, es una reinterpretación que hizo Roger Waters al Dark Side of the Moon. Okay. Entonces, este disco legendario de Pink Floyd del 73, entonces que este año además cumplió 50 años de haberse editado, ¿no? De hecho hay una columna, hay un mixtape publicado, ¿no? De una edición pasada, así que por favor pasen a leer. Y bueno, pues esta es una reimaginación del disco, ¿no? Entonces, pero solo hecha por Roger Waters, ¿no? Entonces, pues aquí es pues vista además pues ya de una persona grande, ¿no? Entonces, es interesante como la reflexión que hacen, ¿no? Porque el propio disco, el propio Dark Side of the Moon, una de las temáticas que cuenta es el paso del tiempo, la vida, el crecer, el madurar, ¿no? Entonces, en ese momento, pues lo hacía un artista, un joven de 20 y tantos años, y ahora lo hace, pues, con una experiencia de medio siglo, ¿no? Sí. De diferencia, ¿no? Entonces, pues, además, viendo hacia su propia mortalidad, hace sus propios cambios, ¿no? Y bueno, pues, que también ha sido una figura muy polémica en los últimos años, no ha dejado de ser polémico por sus declaraciones, su discurso, ¿no? Entonces, que ahí de repente yo ya entro en estos conflictos, música, ¿no? Me gusta tu música, pero de repente no sé si conecto con tus políticas, con tus ideas políticas, o ya no sé si es válido completamente. O ya no sé si evolucionamos de la misma manera, ¿no? Entonces, de repente tiene un discurso en las Naciones Unidas que dices particular, es complejo, ¿no? Entonces, pero bueno, que además requiere, nos lleva a otro tipo de discusiones, ¿no? Sobre, pues sobre la política de nuestros artistas y nuestras conexiones con los artistas que nos gustan, ¿no? Entonces, que también creo que es un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos tiempos, ¿no? Muchísimo más con pues estos músicos que apoyan pues o a candidatos de la ultraderecha, ¿no? O las conspiraciones, los antivacunas. Sí, un conflicto entre el arte y la política. La política, sí, y que no estamos hablando, o sea, ni siquiera estamos hablando de sus acciones, ¿no? Entonces, o sea, también pues eso es para otra discusión muy delicada, ¿no? Sí, y que bueno, pues hay que seguirla procurando, ¿no? Y tener como esos espacios, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que serían como estas recomendaciones que les tengo para... Sí, exacto. Que bueno, pues esa ha sido un poco lo que he estado escuchando de podcast de música. Ahorita no tengo ninguno. Oye, Cracks. Ahí por ahí también en Mixtape busquen, hay podcast del 2023 que no se pueden perder, también recomendaciones de disco, grandes recomendaciones las que tenemos el día de hoy, ya tenemos bastante música para escuchar, les dejaremos también las recomendaciones de Toño por ahí en la descripción para que puedan ir a explorar un poco más los álbums, las ligas también de las notas de Mixtape para que puedan ir a leerlas. Muchas gracias, Toño, por acompañarnos nuevamente en Oye Cracks. Creo que seguiremos hablando de música antes del cierre de año, ¿no? Para saber cómo nos fue este 2023 en la industria musical. Para el 2024, por supuesto. Los discos que rompieron récord, artistas, etcétera. Entonces, muchas gracias también a nuestra audiencia. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Oye Cracks. Sí, muchas gracias, Toño, Mike. Es un gusto tenerlos por acá. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, por supuesto, leer Mixtape. Y nos vemos en otro próximo episodio. Hasta la próxima.